Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor y traición. Nunca imaginé que un simple viaje de negocios cambiaría el curso de mi vida para siempre. Soy Elena, una mujer que siempre había seguido el camino recto, hasta que el destino me presentó una encrucijada inesperada. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando recibí un correo que anunciaba mi próximo viaje de trabajo a una ciudad costera. Pero esta vez, no estaría sola. Me acompañaría Roberto, mi jefe, un hombre cuyo carisma era innegable. Desde el momento en que supe que viajaríamos juntos, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Había algo en Roberto, una conexión que no podía ignorar, aunque siempre había tratado de mantenerla bajo control. Él también estaba casado, y yo estaba decidida a no dejarme llevar por ilusiones. Antes de continuar, si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. El viaje comenzó como cualquier otro, con la rutina de empacar y los preparativos para las reuniones. Sin embargo, al llegar a la ciudad costera, una sensación diferente me envolvió. El aire fresco del océano y el sonido de las olas parecían susurrar que algo significativo estaba a punto de suceder. El hotel donde nos alojamos era majestuoso, con una vista impresionante del mar. Desde mi habitación, podía ver cómo las olas rompían contra las rocas, creando una danza hipnótica que reflejaba mi propia lucha interna. Sabía que este viaje sería una prueba de mi autocontrol y lealtad. Después de un largo día de conferencias, Roberto sugirió que cenáramos juntos en un restaurante cercano. Acepté, pensando que sería una buena oportunidad para conocerlo mejor en un entorno diferente. El restaurante era encantador, con luces tenues que creaban una atmósfera íntima. Mientras cenábamos, nuestra conversación fluyó con facilidad, como si las palabras fueran una corriente que nos acercaba más y más. Hablamos de nuestras ambiciones, nuestros miedos ocultos, y poco a poco, fui descubriendo a un Roberto que iba más allá del jefe carismático que todos conocían. Con cada sonrisa y cada mirada compartida, sentía que una fuerza invisible nos unía. Una conexión profunda que trascendía las palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa. Sabía que debía detenerme, pero era como si una parte de mí estuviera hambrienta de esta chispa, de esta emoción que hacía tanto tiempo no sentía. Al terminar la cena, Roberto propuso que camináramos por la playa para disfrutar del aire nocturno. Sin pensar demasiado, acepté. El deseo de prolongar el momento era más fuerte que cualquier lógica. La noche estaba despejada, y la luna iluminaba el camino mientras caminábamos lado a lado por la playa. El sonido de las olas rompía el silencio, y la brisa marina acariciaba mi piel, llenándome de una sensación de libertad y anhelo. Era como si la naturaleza misma conspirara para crear un ambiente de ensueño. Nos detuvimos en un lugar apartado, donde la ciudad parecía un susurro distante. Roberto me miró con una intensidad que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Su mirada decía todo lo que sus labios aún no habían pronunciado. Elena, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero no puedo ignorar lo que siento por ti, confesó Roberto, con una sinceridad que desarmó mis defensas. He intentado negarlo, pero no puedo seguir fingiendo que no existe esta conexión entre nosotros. Su voz era un susurro que se mezclaba con el viento, pero cada palabra resonaba profundamente dentro de mí. En ese momento, todas las barreras que había levantado se desvanecieron. Era como si finalmente hubiera encontrado a alguien que me entendía, alguien que compartía el mismo anhelo por algo más en la vida. Antes de que pudiera responder, Roberto se inclinó y me besó. Fue un beso suave, exploratorio, pero rápidamente se transformó en una ola de pasión que nos envolvió por completo. Sentí su calidez, su necesidad, y supe que este era el momento que había estado evitando, pero también deseando en secreto. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Nos separamos lentamente, ambos sorprendidos por la intensidad de lo que acababa de suceder. No era solo un beso, era el comienzo de algo que ambos sabíamos que cambiaría nuestras vidas para siempre.
La culpa y la realidad comenzaron a asomarse de nuevo, pero en ese instante, lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro. Sin palabras, nuestras manos se entrelazaron mientras caminábamos de regreso al hotel. Cada paso aumentaba la anticipación, el corazón latiendo al ritmo de un tamborileo interno que no podía ignorar. Sabía que estábamos entrando en un territorio inexplorado, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Al llegar al hotel, entramos en su habitación en silencio. La puerta se cerró tras de mí, y supe que habíamos cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. Roberto me miró con una mezcla de deseo y ternura, y en ese momento entendí que estábamos a punto de embarcarnos en una noche que quedaría grabada en nuestra memoria. Entramos en la habitación, un santuario de intimidad donde el mundo exterior dejó de existir. El silencio se sentía pesado, cargado de expectativas y emociones que pugnaban por liberarse. Roberto me tomó de la mano y, con una mirada llena de significado, me acercó a él. Era el tipo de conexión que ocurre una sola vez en la vida, y lo supe al instante. A pesar de la decisión que habíamos tomado, mi mente todavía luchaba con las consecuencias de nuestras acciones. Pero al estar allí, en ese momento, con él, mis dudas se desvanecieron. Sentí sus manos rodear mi cintura, y el calor de su cuerpo me envolvió en una sensación de seguridad y pertenencia que hacía mucho no experimentaba. Roberto acarició mi rostro con una suavidad que me desarmó, y su voz resonó en el aire como una promesa inquebrantable. No sé qué nos deparará el futuro, Elena, pero sé que esto es real. Quiero estar aquí contigo, aunque solo sea por esta noche. Sus palabras, cargadas de emoción y sinceridad, se clavaron en mi corazón. Era un momento que desafiaba la lógica, donde los sentimientos primaban sobre cualquier regla impuesta. Era un salto al vacío, pero al mismo tiempo, era una oportunidad para descubrir una parte de mí que había estado oculta durante años. Mientras nos acercábamos, todo lo demás dejó de importar. La culpa, el miedo, y las preocupaciones se desvanecieron como las olas que se retiran en la marea. Lo único que existía era la hora, y el deseo de explorar lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Nos besamos de nuevo, y esta vez no hubo nada que detuviera la intensidad de nuestras emociones. Fue un beso que lo decía todo, la pasión, el anhelo, y la aceptación de que estábamos dispuestos a enfrentarnos a lo que viniera. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Roberto me guió suavemente hacia la cama, y nos tumbamos juntos, nuestros cuerpos entrelazados en un abrazo que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Cada caricia era un descubrimiento, cada vez un recordatorio de lo que nos habíamos estado perdiendo. El tiempo pareció detenerse mientras explorábamos nuestros límites, entregándonos a una danza de deseo y complicidad. Era como si cada toque, cada susurro, fuera una nueva promesa de lo que podríamos ser juntos, aunque fuera solo por esta noche. La habitación, iluminada solo por la tenue luz de la luna, se convirtió en nuestro mundo privado, un lugar donde no había juicio ni condena, solo la pura conexión entre dos almas que habían encontrado algo especial en medio del caos de la vida. Con cada movimiento, sentí la carga de mis preocupaciones desvanecerse, como si al estar allí con él, hubiera encontrado una paz que no sabía que necesitaba. El mundo exterior dejó de existir, y lo único que importaba era el latido compartido de nuestros corazones. Mientras la noche avanzaba, supe que este momento quedaría grabado en mi memoria como un recuerdo imborrable, una noche que me cambiaría para siempre, más allá de cualquier consecuencia o arrepentimiento. Era una verdad que no podía negar, una realidad que había aceptado con cada elección que había hecho. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, anunciando el final de una noche que había sentido como un sueño. En los brazos de Roberto, me sentí renovada, como si hubiera despertado una parte de mí que había estado dormida durante años. Mientras nos preparábamos para volver a la realidad, compartimos un silencio cómodo, un entendimiento tácito de que lo que habíamos vivido era único y especial. Pero junto con la calidez del momento, también llegó la sombra de lo inevitable. Sabíamos que esta burbuja de tiempo no podría durar para siempre. Anoche fue increíble, Elena, dijo Roberto mientras se vestía,
su voz cargada de emoción. No puedo prometerte nada más allá de esto, pero quiero que sepas que siempre recordaré lo que compartimos. Sus palabras resonaron en mi mente mientras yo también comenzaba a vestirme. Sentía una mezcla de tristeza y gratitud, consciente de que había experimentado algo extraordinario, pero también de que tenía que enfrentar la realidad. Lo que habíamos compartido era hermoso, pero también era temporal. Nos miramos una vez más, nuestros ojos diciendo lo que nuestras bocas no podían. Era un adiós, pero también un reconocimiento de que, por una noche, habíamos encontrado un refugio en medio del caos de nuestras vidas. Salimos de la habitación, y con cada paso de regreso hacia la conferencia, sentía como la magia de la noche anterior se desvanecía lentamente. La rutina diaria nos esperaba, junto con las obligaciones y responsabilidades que habíamos dejado atrás por un breve momento. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Al llegar al lugar del evento, nos separamos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Las conferencias comenzaron de nuevo, y me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el recuerdo fresco de la noche pasada. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa de complicidad volvía a encenderse. Era como si compartiéramos un secreto, un momento que nos pertenecía solo a nosotros dos. A pesar de la distancia física que manteníamos, sentía su presencia cerca, y sabía que él sentía lo mismo. A lo largo del día, me pregunté cómo había llegado a este punto. Cómo había dejado que un viaje de negocio se convirtiera en algo tan personal y profundo. La respuesta era clara: había encontrado algo en Roberto que no sabía que necesitaba. Pero también sabía que tenía que volver a mi vida, a mi realidad, y enfrentar las decisiones que había tomado. Finalmente, la conferencia llegó a su fin, y era hora de regresar a casa. Mientras empacaba mis cosas, reflexioné sobre lo que significaba este viaje para mí. Había cruzado límites que nunca pensé que cruzaría, pero también había descubierto una parte de mí que anhelaba ser libre. Antes de partir, Roberto se acercó a mí una última vez. «Cuídate, Elena», me dijo, su voz cargada de una mezcla de melancolía y afecto. «Nunca olvidaré lo que vimos juntos». «Yo tampoco, Roberto», respondí, sonriendo con tristeza. «Gracias por mostrarme que hay más en la vida de lo que pensaba». Y con eso, nos despedimos, sabiendo que habíamos compartido algo único, pero también sabiendo que era hora de seguir adelante. El vuelo de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Miré por la ventana del avión, observando cómo las nubes pasaban lentas, reflejando el estado de mi mente. Me enfrentaba a una realidad que ya no podía ignorar: el mundo al que regresaba ya no se sentía como el lugar seguro que una vez había conocido. Mientras el avión aterrizaba, traté de preparar mi mente para volver a mi rutina diaria, a mi matrimonio, a mi vida de siempre. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Había experimentado una conexión que me había despertado posibilidades que nunca había considerado. Llegar a casa fue como despertar de un sueño. El familiar olor a café recién hecho, los sonidos de la ciudad que siempre había amado, y la comodidad de mi hogar me dieron una bienvenida cálida pero incompleta. Mi esposo, Pablo, me recibió con un abrazo cálido, su amor inquebrantable y genuino era evidente en su sonrisa. Pero había una parte de mí que se sentía culpable y distante. Los días siguientes transcurrieron en un intento de reconciliar lo que había experimentado con la realidad de mi vida cotidiana. Traté de sumergirme de nuevo en mi trabajo y en mis responsabilidades, pero cada momento de silencio me recordaba la noche con Roberto. Pablo era un esposo maravilloso. Siempre había estado a mi lado, brindándome apoyo y amor incondicional. Pero había algo que faltaba, algo que había descubierto con Roberto y que no podía simplemente olvidar. Una tarde, mientras organizaba algunas fotos del viaje, encontré una imagen de la vista desde mi habitación del hotel. El océano, vasto y eterno, parecía susurrar secretos que solo yo conocía. Me di cuenta de que, aunque la aventura había terminado, el impacto de esa experiencia seguiría presente en mi vida. Empecé a cuestionarme sobre lo que realmente quería. ¿Era posible encontrar la felicidad plena dentro de mi matrimonio?
O la conexión que había sentido con Roberto era un indicio de algo más profundo, un deseo de cambio que debía explorar. Mis pensamientos estaban enredados en un dilema moral y emocional que no sabía cómo resolver. La culpa y la nostalgia se entrelazaban, haciéndome dudar de cada paso que daba. Sabía que había aprendido algo importante sobre mí misma, pero no estaba segura de cómo aplicarlo a mi vida real. Decidí que tenía que hablar con alguien que pudiera ofrecerme una perspectiva diferente. Llamé a mi mejor amiga, Laura, y le pedí que nos reuniéramos para tomar un café. Sabía que ella sería honesta conmigo y me ayudaría a encontrar claridad en medio del caos emocional que estaba sintiendo. Esa tarde, mientras me dirigía al café, me prometí a mí misma que encontraría una manera de reconciliar estas dos partes de mi vida y descubrir qué era lo que realmente deseaba. Al llegar al café, encontré a Laura ya sentada en nuestra mesa habitual, con una sonrisa cálida y una taza de té entre las manos. Nos abrazamos y me senté, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había pasado. Laura siempre había sido mi confidente, la amiga que conocía mis secretos más profundos y oscuros. «¿Qué pasa, Elena? ¿Por qué querías verme?», preguntó con esa mirada perceptiva que siempre había tenido. Tomé un sorbo de café, buscando el valor necesario para compartir mi historia. Fui a la conferencia con mi jefe, Roberto, empecé, mi voz temblando un poco. Y algo pasó. Algo que no esperaba, y que ha cambiado todo. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Laura me escuchó atentamente mientras le contaba sobre la conexión con Roberto, la noche que habíamos compartido, y las emociones encontradas que ahora me invadían. Su rostro se mantuvo sereno mientras hablaba, asimilando cada detalle de mi relato. Cuando terminé, esperé su reacción, nerviosa por lo que pudiera decir. Laura tomó un momento para reflexionar antes de hablar, sus ojos llenos de comprensión. «Elena, todos enfrentamos momentos en la vida que nos desafían y nos obligan a mirar más allá de lo que conocemos. No estás sola en esto», dijo con suavidad. «Pero tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. ¿Fue este encuentro con Roberto una señal de que algo falta en tu matrimonio, o fue simplemente un escape de la rutina?» Sus preguntas me hicieron reflexionar profundamente. No podía negar la conexión que había sentido con Roberto, pero también sabía que había partes de mi vida con Pablo que valoraba profundamente. La pregunta era si podía encontrar un equilibrio entre esos dos mundos, o si debía hacer un cambio más drástico. Creo que necesitaba experimentar algo diferente para darme cuenta de lo que realmente quiero, admití, sintiendo como el peso de mis pensamientos comenzaba a aclararse un poco. No estoy segura de cómo, pero sé que debo ser honesta conmigo misma y con Pablo. Laura asintió, dándome su apoyo incondicional. No importa lo que decidas, estaré aquí para ti. Pero recuerda que ser honesta con Pablo es el primer paso para resolver esto. Mereces ser feliz, pero también necesitas enfrentar la verdad. Su consejo resonó en mí, y supe que tenía razón. Necesitaba enfrentar mis sentimientos y las consecuencias de mis acciones, incluso si eso significaba tener una conversación difícil con Pablo. No podía seguir viviendo con la sombra de la duda y la culpa sobre mí. Mientras me despedía de Laura, sentí una nueva determinación crecer dentro de mí. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que debía seguirlo para encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Al salir del café, me detuve un momento para respirar profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Era hora de enfrentar mi realidad y tomar las decisiones necesarias para construir la vida que realmente deseaba. La decisión de hablar con Pablo no fue fácil, pero era algo que sabía que debía hacer. Enfrentar la verdad requería valor, y me encontraba en la encrucijada de mi vida, entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo. Al llegar a casa esa tarde, me encontré con Pablo en la cocina, preparando la cena. Su rutina era un recordatorio tranquilizador de la vida que habíamos construido juntos. Pero, a pesar de su aparente normalidad, sabía que tenía que romper ese equilibrio para poder encontrar mi propia verdad. «Pablo, necesitamos hablar», le dije con firmeza, tratando de controlar el temblor en mi voz.
La expresión en su rostro cambió de sorpresa a preocupación. Se sentó frente a mí, con una mirada que pedía explicaciones. Le conté todo, la conexión con Roberto, la noche que compartimos y cómo me había hecho cuestionar lo que realmente quería en mi vida. Era un relato sincero y doloroso, pero sentí una mezcla de alivio y temor mientras hablaba. Pablo escuchó en silencio, su rostro una mezcla de dolor y comprensión. Cuando terminé, el silencio entre nosotros era abrumador. Finalmente, rompió el silencio con una voz cargada de emoción. Elena, lo que has hecho me duele, pero agradezco que me lo hayas contado. Te amo y siempre he querido lo mejor para ti, dijo, sus palabras una mezcla de tristeza y cariño. Pero también entiendo que tenemos que enfrentar esto juntos. No podemos seguir adelante sin resolver lo que ha pasado. Fue un momento doloroso, pero también liberador. Sabía que Pablo estaba dispuesto a trabajar en nuestra relación, y eso me dio una chispa de esperanza. Era una oportunidad para reconstruir, para enfrentar los problemas que habíamos ignorado y para encontrar una forma de avanzar juntos, si así lo deseábamos. El tiempo que siguió estuvo lleno de conversaciones difíciles y momentos de introspección. Decidimos asistir a terapia de pareja para explorar nuestras emociones y descubrir qué podía hacer por nuestra relación. Fue un proceso arduo, pero también una oportunidad para sanar y para redescubrir lo que significaba estar juntos. Con el tiempo, aprendimos a comunicarnos mejor y a entender nuestras necesidades y deseos. La conexión que había encontrado con Roberto se convirtió en una lección importante sobre lo que realmente valoraba en mi vida y en mi relación. Y aunque la noche con Roberto siempre sería una parte de mi pasado, también fue el catalizador que me llevó a una mayor claridad y honestidad. La vida continuó, con sus desafíos y alegrías, pero ahora con una mayor comprensión de lo que significaba realmente amar y ser amado. Había encontrado una nueva perspectiva sobre mi vida y mi relación, y aunque no todo fue perfecto, supe que estaba en el camino correcto hacia una mayor autenticidad y satisfacción. Así cerré un capítulo, sabiendo que la verdadera aventura estaba en enfrentar y abrazar la verdad, en construir un futuro basado en la honestidad y el compromiso, y en encontrar la paz con la historia que había vivido. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué parte del video te ha gustado más? ¿Hay algún momento que te gustó más? Te invito a compartir tus valoraciones en los comentarios y unirte a la conversación con los además.